Bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me están escuchando? Buenas tardes, Sí, profe. profe. Buenas tardes, profe. Sí. Buenas tardes, profe. Bien. Bueno, damos comienzo a este nuevo ciclo 2022 para Informática 2. Hasta esta mañana pensaba que era presencial, pero después nos han comunicado que hasta en mayo va a seguir siendo virtual. Bueno, la modalidad que hemos adoptado para las clases virtuales es publicar siempre el link en la página de autogestión. Entonces, todas las clases, cada profesor que dé la clase va a ir publicándola. Eso en cuanto a cómo se obtiene el link. Y quienes vamos a estar en el desarrollo de estas clases somos dos personas. El ingeniero Oscar Cubiza, que hoy no tenía previsto él, tenía previsto ir a la universidad, pero como él vive lejos, no había llevado la computadora a su trabajo, por lo tanto no se ha podido conectar. Y yo quien les estoy hablando, que mi nombre es Federico Harrison. Y el ingeniero Cubiza es Oscar Cubiza. Van a poder encontrar en autogestión un link que he subido para todos los cursos, que es de donde se pueden descargar los apuntes. Es el mismo apunte que hemos utilizado el año pasado. En el apunte ese están el programa que se va a desarrollar y así todos los temas de teórico, ejercicios, todo eso. Básicamente, esta materia consta de, digamos, de tres grandes partes. La intención de
que se busca con el desarrollo de esta asignatura es que puedan desarrollar conocimientos en CAD, que son las siglas de Computer Aided Design, diseño asistido por computadora, en CAM, que es mecanizado asistido por computadora, y CAE, que es ingeniería asistida por computadora. Básicamente vamos a dar el principio de cómo la parte básica de estas tecnologías en cuanto a dibujo con computadora. Van a ver los temas fundamentales como todo lo que es plano bidimensional, todo lo que es trabajo en 3D, y posteriormente vamos a desarrollar el tema de las máquinas que se necesitan para mecanizados por arranque de viruta, como por ejemplo en los procesos básicos de torneado y fresado. Entonces, básicamente vamos a ver esos dos procesos, que lo que vamos a desarrollar es la parte de entender los parámetros tecnológicos de cada uno de esos procesos que hay que conocer para poder responder las preguntas que genera un sistema de programación automática de CAM. Es decir, del proceso hay que conocer los parámetros tecnológicos, las herramientas que emplea cada una de las máquinas involucradas en el proceso de torneado o en el de fresado, y también la selección de todas las herramientas. La parte de selección de herramientas vamos a verla con catálogos en PDF. Por ahora, en estos cursos se va a ver así. Ya existen sitios en Internet donde se consultan online y los sistemas de programación automática ingresan en estos sitios y extraen la herramienta en el modelo tridimensional o modelo bidimensional para las simulaciones y para ejecutar los mecanizados que uno quiera programar. Y al hablar de programar, quiere decir que estos programas de mecanizado asistido por computadora generan un programa para que las máquinas de control numérico, que en este curso nos vamos a limitar solamente a lo que es torneado y fresado, generen las operaciones que uno quiere para fabricar una determinada pieza. Entonces, yo les voy a publicar unos videos que todavía no están puestos en el sitio ese, pero que ya los voy a colocar en esta semana para que los vayan visualizando, del proceso de torneado y fresado. La internet que yo tengo acá en esta conexión no es muy buena, los videos no se ven bien, ya me ha pasado en otros años. Por lo tanto, los voy a dejar en ese sitio de Dropbox, que es de donde van a bajar los apuntes, y ahí van a poder visualizar esos videos. Lo mismo tienen ahora en YouTube, que pueden visualizar miles de videos de tornos con control numérico y centros de mecanizado con control numérico o fresadoras de control numérico. Bien, esto es básicamente en qué va a consistir el desarrollo de esta asignatura. También en la parte procedimental de la materia, les comento que vamos a tomar 2 parciales de práctica
más un parcial de teórico. Las condiciones también están escritas en el programa, que quienes aprueben los 2 parciales de práctica con nota 7 o superior, obtienen la promoción de la parte práctica de la materia. Y quienes aparte rindan y aprueben con 7 o más de 7 el parcial de teórico, van a poder obtener la aprobación directa. Y si no lo hicieran, por lo menos tienen los que sacaron 7 o más de 7, la promoción en la parte práctica. Esta promoción en la parte práctica tiene una vigencia, de 1 año. Quiere decir que les va a servir la promoción en la práctica desde la primera mesa de noviembre del año que están cursando hasta la primera mesa de noviembre incluida del año siguiente. O sea que en el caso de ustedes, hasta la mesa de noviembre de 2023, incluida. Y quienes no obtengan una nota de 7 y obtienen una nota de 6 y aprueban los 2 parciales de práctica, después se pueden presentar a rendir la materia, o sea, obtienen regularidad. Bien. ¿Les queda claro la modalidad? De todas maneras, como les dije, está escrita también en el programa de la materia, que lo van a poder bajar del enlace que está publicado en Autogestión, que es un enlace para entrar a Dropbox, y bajan todos los apuntes. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Profe, buenas tardes, una consulta. ¿Vamos a tener un día con usted y un día con el otro ingeniero? ¿O siempre usted? No, normalmente vamos alternándonos. El año pasado el ingeniero Cubiza estuvo enfermo con COVID y estuvo 2 meses internado, y esos 2 meses di clase solamente yo. Pero normalmente damos una clase, un profesor de teórico, y a la clase siguiente da el otro profesor que da la parte de práctica. Gracias, profe. Bien. Respecto de cómo funciona la materia, ¿quedó claro el concepto de cómo funciona? ¿Eso quedó entendido? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, también quería mencionarles que en el programa están indicadas las direcciones de correo electrónico institucional con el cual se pueden comunicar con cualquiera de los 2 profesores. Bien, pasaría entonces a que entremos a mirar. Lo primero que vamos a ver es el proceso de torneado, que es todo lo que es fabricar piezas de revolución. Con tiempo vamos a publicar la fecha de los parciales, no me lo han preguntado, pero ya con tiempo se van a publicar cuándo son las fechas, eso no hay problema. Sí, escucho. ¿Usted graba las clases, profe? No las hemos grabado nunca. Bueno, profe. Y inclusive con esto que ni sabemos qué va a pasar, aparentemente en mayo ya volvemos a la presencialidad, o sea, hasta la semana pasada no, la anterior
estábamos viendo de reservar el aula de informática para dar clase allá y esta semana nos avisaron que otra vez volvíamos a la modalidad de clase virtual. Bien. ¿Alguna pregunta más? Profe, una consulta. ¿Toman Sí. asistencia? No, ¿Tanto no. cuando sea virtual o presencial o no? No, nosotros no hemos tomado asistencia. El que quiere asistir, asiste, el que quiere aprender, aprende, y el que quiere estudiar por sus propios medios, estudia por sus propios medios. Nos ha tocado ya varias veces que hay gente que trabaja en algunas empresas que esto lo sabe y por lo tanto no hace falta que asista a las clases, sino que apruebe los parciales y obtendrá o la aprobación directa, la promoción, o tendrá que rendir. ¿Queda claro entonces? No, nosotros no hemos tomado asistencia. Sí, les puedo comentar que está claro quiénes asisten a clase cuando se toman los exámenes y quienes han estudiado sin escuchar las clases. Eso no voy a decir que es imposible aprenderlo, pero se notan las diferencias. Sí, escucho. Profe, una consulta. ¿Qué aplicaciones vamos a estar usando durante este año? Bien, para la parte de desarrollo de toda la parte de dibujo, vamos a utilizar AutoCAD. O sea que pueden conseguir AutoCAD, instalarlo en sus propias computadoras. Y como ahora los exámenes son presenciales, a partir de febrero de este año, que han sido presenciales, pueden asistir a rendir los exámenes con sus propias computadoras. O sea, quienes tienen computadoras portátiles la pueden llevar, llevan los apuntes, llevan el programa instalado, todo, y desarrollan el examen ahí en el curso, donde tomamos examen. Y hay una serie de computadoras en el aula de informática para quienes no tengan computadoras portátiles, están las de escritorio, por supuesto. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. Profe, ¿y la materia se divide en teórico-práctico o cómo es? Sí, normalmente está dividida así en una parte teórica y en una parte práctica. Por eso vamos alternando para que no se ponga tan pesado dar todas clases teóricas. Bueno, si algún día un profesor no puede venir, habrá 2 o 3 clases de teórico juntos, o a lo mejor 2 o 3 clases que otras veces ha tocado que yo tengo que viajar y ha tocado que el otro profesor da 2 o 3 clases de práctica juntas, pero normalmente vamos alternando una clase de teórico con una clase de práctico. ¿Alguna otra consulta? Profe, una consulta. Yo el año pasado hice la materia, o sea que este año la estaría recursando, y me dijo la profesora, o sea, yo quedé regular, y me dijo la profesora que los trabajos prácticos no hace falta que lo hagas de nuevo si ya, digamos, estoy aprobado, digamos. ¿Y en ¿Es así? autogestión está cargada la regularidad tuya? Sí, está cargada. Y entonces no hace falta que rinda los prácticos. Podés asistir a las clases para escucharlas. Ah, listo, gracias, profe. Bien. ¿Quedan más consultas? Sí, profe. Escucho. ¿Inventor lo vamos a usar este año? Inventor no lo hemos dado nosotros porque lo que buscamos es que ustedes aprendan toda la parte de dibujo en 2D y de 3D de AutoCAD
porque Inventor no había licencias en la universidad para utilizarlo y no lo consiguieron tampoco todos los alumnos para tenerlo en las computadoras. Por eso limitamos a AutoCAD. Pero si uno, el concepto básico para dibujar en 3D se aprende con AutoCAD y después fácilmente se aprende Inventor. Hasta Profe, es más fácil, digamos. ¿en AutoCAD vamos a tener licencia o lo vamos a tener que bajar por nuestros propios medios? Sí, la van a tener que conseguir por sus propios medios. Que voy a consultar un convenio que podían bajar, siendo alumnos de la tecnológica, se podían bajar licencias para estudiantes. No sé si eso seguirá vigente. Lo voy a averiguar y les informo. El año pasado descargamos Inventor así, con la licencia. Sigue vigente, profe, igual. ¿Sigue vigente? Sí, No he sí. preguntado en el departamento si ese convenio estaba vigente. Como sé que en las computadoras de la universidad había que volverlos a reinstalar a las licencias de AutoCAD, pensé que a lo mejor había pasado algo con los convenios. Bueno, pero si dicen que está así vigente, entonces se puede descargar. Bien, ¿alguna consulta más respecto de la modalidad de cómo se desarrolla la materia? No sé si me he olvidado de comentarles algo. Pregunten entonces. Disculpe, profe, ¿se necesita alguna versión en específica de AutoCAD? No necesariamente, porque los comandos que se dan son bastante generales. Están en las últimas versiones, están todos. Ok, gracias. Bien. Profe, no lo descargamos ahora, ¿no? ¿Nos van a avisar o ya lo vamos descargando? Sí, vayan descargándolo, instalándolo, todo eso, como para que lo tengan vigente, para ya poder empezar a trabajar. La próxima clase que les dé el ingeniero Cubiza ya seguramente va a mostrar algunas cosas para hacer ya con AutoCAD, por lo menos lo básico, digamos, que sabemos que ya han visto en sistemas de representación quienes han cursado una parte. Acá hay alumnos que no han cursado sistemas de representación o han cursado todos. A ver, ¿me están escuchando? Sí, Sí, profe, lo profe. estamos escuchando. Bien, entonces parecería que no hay alumnos que no hayan cursado sistema de representación. Yo la cursé, profe, la tengo libre, pero la cursé. Claro, o sea que los conocimientos No la básicos cursé. sobre AutoCAD, un solo alumno entonces no ha cursado. Yo tampoco le cursé, profe. Precisamente, profe, la materia me quedó libre cuando entramos en AutoCAD, porque no tenía una computadora que me soportara el programa. Claro. Profe, a partir del 2020 solamente daban Inventor, no daban AutoCAD. Bien, lo vamos a tener presente entonces. Disculpe, profe, ¿vamos instalando tanto AutoCAD 2D como 3D? Sí, se instalan juntos. Bueno, gracias. Bien, la parte de 3D la van a ver recién a partir de agosto o a lo mejor en junio, mediados de junio, por ahí probablemente. Sí, escucho que alguien ha levantado la mano, ¿sí?
O sea, profe, que AutoCAD lo vamos a usar recién cuando ya estemos en la presencialidad. No, AutoCAD lo van a empezar a usar ya la próxima clase ustedes. No en la presencialidad. En la próxima clase ya el profesor le va a dar trabajos para desarrollar con AutoCAD. Eso es así. Al igual que para la próxima clase ya tengan los apuntes bajados y todos puedan seguir las clases con los apuntes ya de Informática 2. Para hacer referencia a esto está en el apunte tal, número tanto, o en el anexo tal, para que lo puedan ir visualizando. A ver, yo voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar el índice de lo que contiene la carpeta esa de apuntes de Informática 2. Denme un segundo, voy a compartir la pantalla para que se vea. Bien, ¿están pudiendo ver la pantalla donde están todo el listado de apuntes de archivos? Sí, profe. Bien, acá pueden ver que el programa de informática es el primer archivo que van a encontrar. Después están todo lo que necesitan para la parte de teórico y donde empiezan los anexos. Los anexos son hojas o folletos o algo que hacen referencia al tema donde, fíjense, el anexo 3 son todos los pertenecientes al tema 3. Anexo 5, pertenecientes al tema 5. Anexo 6, todo lo que es perteneciente al tema 6. Y anexo 7, lo que es perteneciente al tema 7. Así de simple. Tan ordenados de manera tal que sea fácil de ubicar toda la información. Bien, les decía entonces que lo primero que vamos a ver nosotros es el proceso de torneado, para lo cual vamos a empezar con el archivo que dice torneado libro de formación. El libro de formación no es nada más que una parte. Una pregunta, ¿se actualizó la pantalla? ¿Están pudiendo ver el apunte? No, profe. No, está cargando. A ver, denme un segundo, lo voy a detener y lo voy a volver a poner. ¿Ahí lo actualizó más rápido? Sí, Sí, ahí está. Ahí sí se ve. Bien. Este apunte está confeccionado por esta empresa Sandvik. Es una empresa que vende este tipo de herramientas que van a ver, herramientas para torno. Hemos utilizado este manual porque está en castellano, tiene esa ventaja. Hay lo mismo está de otros fabricantes, y no está tan claro en castellano, está medio mezclado entre inglés y castellano los otros, por eso pusimos este apunte. Y lo que hemos hecho es extraer partes del apunte y dejarlo como lo que se necesita para el desarrollo de este curso. Entonces, lo primero que vamos a ver es este proceso para obtener piezas de revolución. Las piezas de revolución son todas aquellas que están formadas por un eje de revolución y la generatriz que corresponde al perfil de la pieza.
rotando la generatriz esa alrededor del eje de revolución, se obtiene dicha pieza. Acá están pudiendo observar la herramienta que se utiliza para ejecutar este mecanizado. Esto partirá de un material en bruto, o sea, de una barra de acero, porque acá lo que están viendo es que está torneando acero, de una barra de acero y la herramienta va imprimiendo la forma esta a la pieza a partir del material en bruto. Acá está representado el metal que está en contacto con el material de la pieza, que se denomina inserto. El cuerpo de la herramienta que lo sujeta se llama portainserto y están unidos a través de un sistema de fijación que en el caso de la fotografía se llama sistema de fijación por tornillo central, pero pueden haber varios sistemas. Bien, por lo tanto podrán estar viendo ustedes que para que la herramienta esta pueda sacar partes del acero, tiene que ser extremadamente duro comparado con el acero. Estos materiales son metales, se llaman metal duro en la jerga acá en nuestro país, pero en realidad es carburo de tungsteno. Esa es la composición química de este material. Y el cuerpo de la herramienta normalmente es de acero. Pero lo que está en contacto con el material que produce el arranque de la viruta, ese material se denomina carburo de tungsteno y dije que en la jerga común se le denomina metal duro. Bien. Vamos a ver el procedimiento para poder determinar a partir de un catálogo cuál es la herramienta adecuada para hacer una forma específica de una pieza, cuál es el procedimiento para seleccionar la forma y el tipo del metal que uno va a tener que seleccionar del catálogo para producir el mecanizado del material que uno quiera darle alguna forma determinada en específico. O sea que lo que vamos a ver, esta operación de torneado, fíjense, el material en bruto es el que está acá en color rosado, que sería la barra cuando todavía no está mecanizada. Acá fíjense, con este portainserto ha comido en el frente de la pieza y este otro está mecanizando sobre el diámetro exterior de la pieza. Entonces, el procedimiento es una pieza que está rotando alrededor del eje de revolución y la herramienta que tiene por lo menos 2 grados de libertad, o sea, se puede mover en 2 ejes. Un eje longitudinal, paralelo al eje de revolución de la pieza, y un eje transversal al eje de revolución que esto, visto en el plano bidimensional, corresponderán uno al eje X y el otro al eje Y. Eso lo vamos a representar de esa forma, en forma esquemática. Acá está mostrado una forma gráfica de decir en una vista tridimensional para que se tenga idea de cómo es el portainserto, cómo es el proceso de arranque de viruta, que la pieza tiene una velocidad de rotación y la herramienta, en el caso del torneado, tiene el movimiento de traslación.
Posteriormente, lo que uno quiere llegar es a un formato final, algo como esto, o cualquier forma. Entonces, lo que siempre van a conocer ustedes es la forma final, porque van a tener el plano de la pieza, van a saber de qué material la quieren elaborar a esa pieza, y lo que tendrán que aprender en el curso es a seleccionar cuál es el inserto adecuado para mecanizar ese tipo de material y el soporte, el porta-inserto adecuado para obtener la forma de la pieza. Y acabo de utilizar la palabra clave, quiere decir que para seleccionar el porta-inserto tengo que prestar especial atención a la forma de la pieza. ¿Bien? Y para seleccionar el inserto, ¿a quién habrá que prestar especial atención para seleccionarlo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Al material? Al material del cual está hecha la pieza. Perfectamente. Se ve claro que entonces, quien está en contacto con el material que va a tener la pieza es el inserto. Por lo tanto, la característica fundamental a tener en cuenta para seleccionar el inserto es el material de la pieza y la geometría que tiene la pieza. Y para obtener el soporte, para seleccionar el porta-inserto, hay que saber la geometría del inserto y la geometría de la pieza que quiero obtener. ¿Ven? Cómo empiezan a aparecer características básicas a tener presente para la selección de todas estas herramientas. En la actualidad, en todo lo que es fabricación de piezas, se usa ya este sistema, donde uno selecciona de un catálogo el inserto y el porta-inserto adecuado, le dice, vamos a aprender que todo esto tiene un nombre, ese nombre es un código, ese código está de acuerdo a unas normas internacionales, o sea que la forma de ponerle el nombre es lo mismo acá, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, en cualquier lugar, porque todos los países del mundo han adoptado las mismas normas para esto. Por lo tanto, el lenguaje pasa a ser casi universal. Sí, ustedes me dirán, pero si en ruso escriben con otro alfabeto. Sí, lógicamente, pero el concepto de cómo se procede es exactamente el mismo. Lo mismo pasa si uno tiene presente la simbología china. Y, por ejemplo, para mostrarles como motivación, cuando vienen máquinas japonesas o chinas que ellos escriben en su propio alfabeto, cambian la pantalla de un idioma al otro, ellos sin saber castellano, sin saber el alfabeto griego, es decir, pueden decir cuál es el código de la herramienta y cuál es el código del inserto y todos los parámetros, o el programa para que la máquina funcione, también a pesar de que no esté en el código de ellos, porque van cambiando de una pantalla a la otra y entonces van mostrando la equivalencia de los símbolos. Eso quería mostrarles, decirles para que vean que no solamente se aplica en los países que utilizan las letras del alfabeto griego, sino que en todos los países del mundo se utiliza la misma codificación, las mismas normas, traducidas a sus sistemas de escritura. Bien. Profe. Sí, escucho. Tengo una duda. En el dibujo hay un triangulito amarillo. ¿Qué significa?
Ese es el inserto que dije que es el que está en contacto con el material. Lo voy a ampliar ahí, a esa partecita, mírenla. Ven que el inserto, que es el que está tocando el material, es el que está arrancando el material, es el que está produciendo el arranque de la viruta. Ese es el que está en contacto. Metal duro, ¿no? Ese es el que es de ese metal duro. Metal duro es en la jerga nuestra, pero en realidad el nombre técnico sería carburo de tungsteno. Como para que lo sepan, nada más. Pero en la industria se conoce como metal duro, exactamente. Bien, entonces, quien está en contacto con el metal, con el material de la pieza, esta es la pieza, la que están viendo acá, en este color medio rosado, quien está en contacto con ese material es el inserto, que ese es el que está produciendo el arranque de viruta, o sea, el que le está dando la forma a la pieza. Y después lo que otro que están viendo es el vástago de la herramienta, que es el portainserto. ¿Queda claro eso? Denme un segundo, voy a mostrar ahora de otro catálogo fotografías. Voy a mostrar para que no creo que se haya actualizado, sino que lo voy a forzar. Ahí. Miren, esa es una fotografía de un tipo de, esto sería lo que es el portainserto, y lo que está en amarillo es el inserto, el que va a estar en contacto con el material que van a mecanizar, o sea, el material del cual está hecha la pieza. Acá están viendo los insertos, distintas geometrías de inserto. Profe, ¿el inserto siempre tiene ese color, generalmente, o no? No. Depende, el color del inserto depende del recubrimiento. Ya lo vamos a ver. Bien. Gracias. Los insertos estos están hechos de un metal duro. Ha avanzado tanto los procesos metalúrgicos en los últimos años. Imagínense que en la Primera Guerra Mundial todavía no existía el metal duro en uso industrial. Quiere decir que estamos hablando de 80 años. Hace 80 años no existía este metal. Ahora existe este metal y existen muchos recubrimientos que le aumentan la vida útil todavía a ese metal duro. Ese recubrimiento es como una capa de metales depositada sobre ese metal duro. Así funciona. Esos recubrimientos tienen nombres específicos de cada fabricante. Por eso, dependiendo de cada uno de los fabricantes, es el nombre que tienen. Vamos a ver en la codificación que ese nombre queda como un campo dentro del código librado a cada fabricante. Por lo tanto, si ustedes están viendo el catálogo que se llama del fabricante Sandvik, le va a poner un nombre al recubrimiento que va a tener una determinada característica, y otro fabricante le va a poner otro nombre, porque ninguno de ellos dice en realidad qué es ese material que han utilizado para hacer el recubrimiento. ¿Ven? Pero sí da todas las condiciones a las cuales se debe utilizar. Quiere decir, a qué velocidad tiene que girar la pieza para que pueda arrancar el material y a qué velocidad se debe desplazar
para ir dándole forma a la pieza. Que todos esos parámetros es lo que vamos a aprender a calcular a partir de los catálogos. Bien, fíjense que acá en la fotografía de estos insertos está mezclado el color porque este fabricante le pone un recubrimiento específico en la cara superior, que es por donde va a salir la viruta, que se llama cara de desprendimiento, y otra en las caras secundarias del inserto, ¿ven? Quiere decir que este inserto ha sufrido dos recubrimientos. Uno completo, que ha sido el de color amarillo, y en la cara de desprendimiento, otro recubrimiento muy específico propio de este fabricante. ¿Se comprende la idea? Sí. Bien, entonces voy a volver al apunte de teoría que estaba viendo recién. A ver, denme un segundo. Bien. A ver, quiero hacer esta prueba. Acá están pudiendo ver el apunte de teórico, ¿no es cierto? Sí. Bien. Voy a cambiar al catálogo y quiero saber nada más la velocidad de respuesta de la internet. Si no, tengo que estar saliendo de uno y entrando al otro. A ver, déjenme probar. Ahí, cambio al catálogo de selección. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, profe. Sí, profe. Ah, entonces lo cambio rápido. Gracias. Bien. Entonces, he vuelto al apunte de teórico, donde estamos viendo el tema de las herramientas. Muestro la primera página, que es lo que hemos estado hablando. Y ahora voy a decir cómo la máquina fija a través de esto que se llama plato, fija el material de la pieza para poder hacer el mecanizado de esta pieza. Bien, me paro acá y voy a mostrar cuáles son estas máquinas para que se pueda ejecutar el proceso de torneado. Y voy a empezar por la máquina más sencilla de todas, que eran las máquinas convencionales. Las convencionales son aquellas que se mueven por movimientos manuales. Denme un segundo, las voy a buscar. Bien, ahí están pudiendo ver este torno que se denomina torno convencional. Sí, profe. Bien. Fíjense que esta máquina tiene este elemento que se llama plato. En el plato se toma la pieza. Se puede poner cuando la pieza es larga y esbelta. Esbelta significa que la relación entre la longitud y el diámetro es mayor a 4. O sea, la relación, el diámetro de la pieza dividido la longitud, cuando es mayor a 4, empiezan a decirse piezas esbeltas. Quiere decir que uno puede tomar el material con el plato y para que no vaya a moverse, uno le apoya esta contrapunta, que se denomina todo este elemento contrapunta. Uno lo puede mover y lo ajusta a la longitud de la pieza.
Después esta máquina, en esta parte de la máquina que se denomina torreta, sujeta la herramienta. La herramienta, esta torreta acá, puede sujetar herramientas de vástago cuadrado o rectangular. Bien, entonces, si yo puedo poner la herramienta en esta zona, puedo producirle movimiento transversal al eje de revolución. El eje de revolución, fíjense, es este eje, el eje que une la contrapunta con el centro del plato. Ese es el eje de revolución. Quiere decir que esto va a girar a un determinado número de vueltas que uno le haga girar con el motor de la máquina. Bien. Posteriormente a la herramienta la puedo mover perpendicular al eje de revolución o la puedo trasladar paralela al eje de revolución que estoy indicando en ese sentido. ¿Queda claro cómo es el procedimiento de torneado? Sí, profe. ¿Alguna Esa parte pregunta? no entendí bien. ¿Cómo? ¿Qué La última parte? parte de perpendicular o que se maneje sobre el A eje ver, no la entendí. repito entonces. En esta zona de la máquina, que se llama torreta, en esa torreta uno puede sujetar la herramienta. Voy a ir al esquema de trabajo. El esquema de trabajo, acá están mirando. La herramienta, esta herramienta, está sujeta en la torreta del torno. A ver, en la torreta, en esta parte, este es el torno más elemental que hay, el torno convencional, que se denominan tornos paralelos. En esta se sujeta la herramienta, esta pieza es la que va a sujetar el material de la pieza y lo va a poner a girar. Y he dicho que cuando sean largos los materiales se puede apoyar esta contrapunta para que no vaya a oscilar el material nada más. Bien, este carro se puede mover en este eje que es transversal al eje de revolución, este que estoy mostrando ahí con el cursor, que está moviéndose, es el eje longitudinal, el eje de revolución de la pieza. Este movimiento que genera acá es el movimiento transversal. Fíjense que todo esto se denomina carro transversal. Y este otro que está acá abajo, con esta manija, uno lo puede desplazar paralelo al eje de revolución. Desplaza todo este elemento, entonces lo desplaza paralelo al eje de revolución. Y ahí tengo los dos movimientos que yo puedo hacer de la herramienta para darle forma a la pieza que va a estar colocada entre la contrapunta y el plato de fijación. ¿Ahora quedó más claro? Profe, tengo una duda. Sí. ¿A la torre eso se le llamaba torno? A toda la máquina se denomina torno. Toda la máquina esta es torno. Torno paralelo manual. ¿Por qué? Porque los movimientos estos se ejecutan con esta manivela. Quiere decir que el operador de la máquina, una persona, tiene que mover esto para que se mueva la herramienta transversalmente o para que se mueva longitudinalmente. Básicamente tiene dos movimientos. Quiere decir que yo podría poner en los tornos, se utiliza el eje longitudinal, se denomina eje Z, y el eje transversal se denomina eje X. Podría decir yo el plano XY, pero por convención se dice que el eje longitudinal es el eje Z, siempre es el eje que da
la profundidad en la pieza, ese es el eje Z, y el que da el diámetro es el eje X, el diámetro o el radio. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Profe, torreta se le dice al cuadrado que está a ese. A ese que estoy señalando ahí con el cursor. Esa es la torreta. En esta máquina que es de movimiento manual. Bien. Bien. Voy a cambiar la fotografía ahora y voy a ir a un torno paralelo, pero controlado numéricamente. Fíjense, el concepto de la máquina, acá el carenado está tapando el plato, el que va a sujetar la pieza. Acá la torreta es todo esto, que es una torreta que puede tomar muchas herramientas. Entonces, eso gira y coloca una herramienta u otra, la que vaya a trabajar. Puede tener varias herramientas. Ya vamos a ver videos de esto. Nada más que yo les voy a colocar los videos numerados y después yo hago referencia como vean en el video número 1, número 2, porque no tengo tan buena internet como para que yo les muestre un video acá sobre la computadora mía. ¿Se dan cuenta? Se ve muy facetado, algunas veces ni se ve. Todos los años me ha pasado lo mismo con los alumnos, por eso este año ya ni me gasto. Entonces, el movimiento transversal de esto, que acá, como está casi perpendicular, no lo están pudiendo ver, pero esto se mueve transversal. Este es el eje, miren, esta es la contrapunta. Desde la contrapunta, el plato que no se ve, ese que estoy marcando ahí con el cursor, es el eje de revolución de la pieza. Este que es el carro, puede moverse transversalmente, por lo tanto, ese que están entendiendo como movimiento transversal, y el carro, desplaza todo esto paralelo también al eje de revolución de la pieza. Y ahí tiene los dos movimientos. Nada más que en esta máquina, todos esos movimientos se ejecutan a través de servomotores, que se denominan motores eléctricos, que se comandan a través de un control numérico, y ese control numérico puede interactuar con el operador a través de este teclado que están viendo acá y toda esta botonera que tiene disponible para los distintos comandos. ¿Se entiende el concepto entre una máquina y la otra? Profe, esta máquina no tiene error, ¿no? Todas las máquinas tienen errores. La máquina no se equivoca si el programa está bien hecho. Ahora, si el programa tiene error, la máquina ejecuta errores. ¿Sí? Y cuando tienen algún desperfecto, también tienen errores. O sea, perfecto no hay nada. Son casi perfectas. Por supuesto que hacen dos piezas casi exactamente iguales. Mientras que en el torno paralelo, donde los movimientos lo ejecuta una persona y es bastante difícil hacer dos piezas iguales. ¿Se entiende esa diferencia, no es cierto? Por eso, para cuando uno tiene que elaborar piezas en producción, se utilizan, o para fabricaciones de serie chicas, medianas o grandes, se utiliza este tipo de máquinas ya controladas numéricamente. Fíjense, acá están pudiendo ver otra fotografía de un torno de control numérico. Fíjense, acá se ve el plato donde se va a tomar la pieza, el material a poner en rotación. Ahí se está viendo un pedacito de la contrapunta, por lo tanto, ese que estoy indicando ahí es el eje de revolución del material. Esta es la torreta que va
a sujetar las distintas herramientas y esa torreta tiene un movimiento transversal, que es el que estoy indicando ahí con el cursor, y acá tiene un movimiento longitudinal. ¿Ven? Entonces, de esos dos movimientos puedo hacer una curva en el plano. Y esa curva, como la pieza está girando, va a generar una superficie de revolución. ¿Se entiende? Voy a hacer una consulta. Sí. Entonces la torreta va a sujetar el material. No, la torreta sujeta la herramienta. Esta bien, que estoy tocando con el cursor sujeta la herramienta. El plato, este que estoy mostrando ahora con el cursor, es el que sujeta el material de la pieza. Perfecto. Gracias, profe. Entonces, todo esto que se llama carro, esta parte de arriba se llama carro transversal, la parte de abajo, carro longitudinal. Eso le imprimen el movimiento transversal y longitudinal a la herramienta. Mientras que el plato acá, a través del lucillo de la máquina, que es todo el eje donde están los rodamientos, el motor, las poleas, todo el mecanismo, le imprime el movimiento de rotación al material a través del eje ese que estoy indicando ahí con el cursor. Ese es el eje de revolución, que es paralelo al movimiento longitudinal de la máquina. Voy a hacer un esquema de esto en el pizarrón para que se entienda. Denme un segundo, voy a activar el pizarrón. Profe. ¿Sí? El plato es el que hace el movimiento rotacional, ¿no? El plato le imprime, toma la pieza y le imprime el movimiento de rotación a la pieza. Perfecto. Sí, señor. Profe, ¿la suma de los dos carros se llama torreta? O sea, de los dos carros. No. La suma de los dos carros se llama carro, nada más. Nada más que la parte superior es carro transversal y la parte inferior carro longitudinal. La torreta es todo ese mecanismo que sujeta las herramientas, posicionar de acuerdo a un comando, alguna instrucción que uno genere a través de este control numérico, que ponga para mecanizar una herramienta u otra. Supongamos en la torreta esta puedo cargar 8 herramientas diferentes. Las herramientas van a tener un nombre. Supongamos que la herramienta se va a llamar T1, T2, T3, T4. En el programa que ejecuta esta máquina, cada vez que yo quiera poner la herramienta 1, le escribiré en la línea de programa T1, T2, T3, T4 y va cambiando las herramientas. Profe, los para ir servomotores haciendo operaciones diferentes. ¿Cómo? Los servomotores son los que aplican el uso de las herramientas, ¿no? En la pieza. Sí, los servomotores son los que le dan los movimientos a la máquina en todos sus mecanismos. Algunos pueden ser motores y servomotores son los que están asistidos por el control numérico. Es una pequeña diferencia. Claro, el motor es el que lo hace girar, ¿no? La pieza es la que genera el eje de revolución. Sí, señor. Servomotores cuando tienen un movimiento específico. Cuando generan un movimiento específico o también están controlados con el control numérico. Bueno, profe. Por ejemplo, el motor que hace girar la pieza, los controles numéricos le hacen variar la velocidad de rotación sin necesidad de estar
con un mecanismo, cambiando escalones, como han visto ustedes en las perforadoras comunes y corrientes, que uno cambia las poleas y cambia la velocidad de rotación del lucillo. Bueno, en estas máquinas, la velocidad de rotación se cambia a través de una sentencia que uno escribe en el control numérico y comanda ese motor para que vaya variando el número de vueltas. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Bien. Entonces, les voy a pedir que ustedes vean en internet todo este tipo de máquinas y cuando vayan mirando distintos videos, hay millones y millones de videos. Cuando vayan mirando videos van a ir entendiendo más claramente cómo es la concepción de la máquina en base a lo que yo vaya explicando acá. Y lo que no entienden lo van consultando. Bien, vuelvo entonces a este torno paralelo. El torno paralelo entonces básicamente dije que es el plato que sujeta la pieza, a través del lucillo que está ahí adentro, donde van a haber rodamientos, donde hay una serie de cosas. Hay un motor que es el que le da la velocidad de rotación y con todas estas palancas que ven acá, yo le puedo generar distintos números de vueltas. Pero fíjense que al ser mecanismos que cambian el número de vueltas a través de engranajes, no pueden cambiar en forma continua el número de vueltas. Es decir, puede poner el motor a girar, puede poner la pieza a girar a 550 RPM, el escalón que sigue será, por decir un número, 600 RPM, así. Mientras que las máquinas, como esta otra, que es la que es controlada numéricamente, con este control numérico, yo puedo poner que gire a 500 vueltas, puedo poner que gire a 501 vueltas, 502, yo puedo programar la velocidad de corte, que se llama eso, o la velocidad de rotación de la pieza. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia que hay? Sí, profe. Bien. Quiere decir que este es el tipo de máquina en el cual uno se va a concentrar, pero para entenderla, la máquina básica que dio origen a la que acabo de mostrar es esta otra. Esta, cuando le pusieron motores a este carro transversal, cuando le pusieron motores y comandos numéricos al carro longitudinal, obtuvieron el torno de control numérico. Y así hay una clasificación muy importante de máquinas. Estos se denominan tornos paralelos, porque las bancadas eran dos líneas, se podían esquematizar con dos líneas paralelas. Fíjense que ahora cambio el torno de control numérico, también tienen las bancadas como dos líneas paralelas. Por eso se llaman tornos paralelos de control numérico. Y el otro torno paralelo manual o convencional, porque el accionamiento se lo da una persona, mientras que en esto todo se ejecuta a través de este control numérico, que es quien le da las instrucciones a la máquina para que mueva las herramientas y le den una forma al material determinado. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profe, ¿por qué era que se denominaba paralelo? Esa parte como que no la entendí. Paralelo por la forma de la bancada de la máquina. Porque donde corre el carro todo el carro, tiene como dos líneas paralelas. Estarían como guías, profe, ¿no?
Las guías, ¿ven? Acá, por acá hay unas guías y por allá hay otras guías, ¿ven que son paralelas? Entonces a esta máquina le decían torno paralelo. Una convención en los nombres, nada más. Denme un segundo, voy a mostrar otros. Esos tornos paralelos que están viendo ustedes están en los anexos. Ustedes los van a poder encontrar en los anexos. Ahí están pudiendo ver otro torno de control numérico. Sí, profe. Se actualizó la pantalla, bien. Fíjense que acá la forma de la máquina ha cambiado sustancialmente. Esta es una de las máquinas más comunes en la actualidad. Fíjense que acá está esquemáticamente, ahí está la pieza, esta es la torreta sujeta, todas esas son herramientas. La torreta puede sujetar una cantidad de herramientas, 6, 8, 10, 12, lo que sea. Profe, ¿Sí? ¿la torreta puede sujetar siempre muchas herramientas o solamente en el numérico? En el numérico y en el paralelo pueden sujetar, hasta 4 herramientas. Pero en el paralelo, en el manual, uno normalmente trabaja con una sola herramienta. Mientras que la máquina de control numérico uno arma la máquina con muchas herramientas y como tiene una instrucción que le dice ponga activa la herramienta 1 o ponga activa la herramienta 2 o la 3 o la 4, uno puede disponer de muchas herramientas y las va cambiando en forma automática, ¿ven? Esa es la función que tiene esta torreta, por eso es una dimensión mucho mayor que en el torno paralelo convencional. Acá hay un esquema de esta máquina, fíjense. Fíjense ahí, la voy a ampliar acá a la fotografía. Están pudiendo ver acá, todo esto es la torreta de la máquina. Esta es la pieza, acá ya le ha ido dando forma a la pieza. Este es el plato, el que pone a girar la pieza, y esta es una herramienta. Acá se ve que no hay ninguna otra herramienta puesta en la torreta. Esa es la torreta y hay puesta una sola herramienta. Esto es para sacar una fotografía sencilla, ¿ven? Entonces, la máquina mueve en ejes. Ahora vamos a ver, fíjense, acá se puede visualizar mejor. Voy a ampliar esta parte acá. Fíjense, este es el plato de la máquina, este es el husillo. Por acá atrás en la chapa no la estamos viendo, está la contrapunta, que es la que está sujetando el material para que el plato lo pueda hacer girar. Acá están viendo la torreta que tiene, fíjense, muchas herramientas colocadas y pone activa para trabajar una sola nada más. Mediante un comando, yo le puedo decir a la máquina que ponga activa esta herramienta o esta otra que estoy indicando acá con el cursor. Supongamos, esta se llama herramienta 1, esta que se llame herramienta número 6. Cuando yo la llame en el programa, va a activar todo el mecanismo de cambio y va a poner esta herramienta en este lugar para trabajar sobre el material de la pieza. ¿Se entiende el concepto? Profe, ¿siempre se aplica el uso de una sola torreta en una máquina? Bueno, miren, yo les voy a explicar las máquinas más sencillas. En la actualidad, ya hay máquinas que tienen 2 torretas que trabajan simultáneamente. En la actualidad, como ha avanzado tanto la parte de la electrónica, o sea, el control de todas estas máquinas, ya uno encuentra máquinas realmente asombrosas. O sea que
pueden estar trabajando dos herramientas simultáneamente. Tienen una torreta por acá arriba y otra torreta por acá abajo. Y tienen algunas, para las piezas más cortas, una torreta en el frente. O sea, tienen por 3 lugares le entran las herramientas, que pueden trabajar simultáneamente o secuencialmente, es decir, secuencialmente entra una herramienta, trabaja, sale, entra otra herramienta, trabaja, sale, y así sucesivamente. O si no, las 3 simultáneas o 2 simultáneas. Ya depende de la complejidad de la máquina, pero el principio, lo que vamos a ver acá en este curso, que es tan acotado en horas, es solamente el principio de cómo yo programo esta máquina para que haga una forma determinada de pieza, cómo selecciono la herramienta para que ejecute esa forma, para que arranque la viruta y le dé la forma, y cuáles son los parámetros tecnológicos que tiene que tener el giro y el avance de las herramientas para que pueda arrancar la viruta en forma adecuada. Eso es lo que vamos a ver en este curso. Bien, no le había dado, no había tenido en cuenta el tema del chat, pero sí, ya veo que ahí lo respondieron. ¿Alguna pregunta más respecto de lo que estamos mirando? No, profe. Entonces, para la próxima clase, ustedes miren los videos. Los videos los voy a poner como los apuntes. 1, 2, 3, 4, 5. Los pueden ir mirando en orden y yo hago referencia. El video 1, vieron tal cosa o tal otra. ¿Sí? Profe, ¿los videos los sube usted por autogestión? ¿Lo buscamos nosotros? No, los videos los voy a poner en Dropbox, en donde están los apuntes. Voy a poner una carpeta que sea específicamente videos nada más, para que el que los quiera bajar los baje y los mire. Escucho. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cuándo van a subir los videos? ¿Cómo? ¿Para cuándo más o menos van a estar subidos los videos para tener? En esta semana, en el transcurso de esta semana, ya a partir del lunes de la semana que viene, los tienen disponibles. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, continúo con esto. Bueno, seguimos con, entonces les sigo mostrando esta máquina, que esto, fíjense, es el anexo 3, número 12, es el anexo del tema 3, ¿ven? Todo está relacionado ahí, todo lo que es torneado. Entonces sigo con la otra hoja de la máquina esta, y fíjense que este fabricante está mostrando, esto es un folleto de la máquina, está mostrando las distintas partes de la máquina, fíjense, esta es la contrapunta, les dice que puede avanzar en este sentido, ¿ven? Y acá están viendo la pieza, y esto está mostrando el fabricante lo que es las guías de la máquina, por donde se van a generar los movimientos longitudinal y transversal. Dice que son guías que tienen este formato, que tienen rodillos o bolillas. Son distintas técnicas. No vamos a entrar en detalle de todo esto porque es muy extenso. Lo importante es que tengan el concepto de cómo funciona esta máquina. Bien, ahí sigue mostrando características, y lo que quería mostrar acá, a ver si en este otro, bueno, acá lo voy a tener que decir.
Fíjense que voy a ampliar este pedacito de la máquina. La herramienta, entonces, para que se pueda ejecutar los movimientos, se tiene que desplazar en forma paralela al eje de revolución de la pieza, ese es un movimiento, y el otro es en forma transversal. Fíjense que acá la bancada está inclinada, que esto lo hacen los fabricantes porque cuando cae la viruta por propio peso, por propia acción de la gravedad, la viruta cae, va a una cinta transportadora y la saca fuera de la máquina. ¿Ven? Son todas técnicas que tienen los fabricantes para generar máquinas más eficientes cada vez. Pero esta es la herramienta, la torreta, la pieza, el husillo con el plato que sujeta el material, y esta herramienta se puede mover paralela al eje de revolución o si no, perpendicular al eje de revolución, en ese sentido que estoy mostrando ahí. ¿Se entiende claramente? Todas las máquinas de torneado van a tener esos dos movimientos sí o sí. Ahora ya hay máquinas también que en lugar de tienen la herramienta quieta y le da a la pieza los dos movimientos, pero es una cuestión de movimientos relativos nada más. A la pieza la puede mover en un sentido que sea paralelo al eje de revolución o en otro sentido que es perpendicular al eje de revolución. Son máquinas muy específicas. Lo más común de encontrarse es este tipo de máquina. ¿Queda claro esto, gente? Sí, profe. Bien. Vuelvo entonces al apunte que estaba mostrando recién de la operación esta de torneado. Entonces, fíjense que acá está una herramienta que se está moviendo en sentido, en que este movimiento, ¿cómo sería respecto del eje de revolución de la pieza? Transversal. Perfecto. Y este otro que estoy tocando con el cursor, ¿qué movimiento puede tener? Fíjense que hay longitudinal. Básicamente, entonces, esquemáticamente, ahí están representados los dos movimientos. La combinación de ambos movimientos le va a dar, por ejemplo, una superficie cónica, o si mueven los dos ejes en forma coordinada, puede hacer una esfera, puede hacer cualquier tipo de geometría. Eso ya combinado con instrucciones para generar movimientos complejos ya. Bien. Entonces, volviendo al proceso de torneado, la pieza va a tener una velocidad de rotación. Va a estar rotando sobre su eje. Por lo tanto, los puntos de la periferia de la pieza van a tener una velocidad tangencial. A ver, voy a explicar esto primero con un croquis con el pizarrón. Denme un segundo, que ahora lo pongo. Ahí están viendo el pizarrón, ¿no es cierto? Toda una hoja en blanco. Sí, profe. Bien, voy a dibujar esquemáticamente el torno. Y la pieza, entonces, yo tengo el material, este es el eje de revolución y va a estar girando. ¿En qué sentido? Voy a suponer que está girando en este sentido, que digo que es n, a un determinado número de vueltas.
acá voy a tener, este es el inserto. Y esto que está acá es el porta-inserto. Esquemáticamente, esa es la máquina, ¿no es cierto? Quiere decir que si esto está girando, un punto de la superficie de la pieza tiene una velocidad tangencial. Bien, esto es lo que vieron en física. Tiene una velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial depende de la velocidad angular y del radio. Eso es lo que vieron en física. Velocidad tangencial era igual a la velocidad angular por el radio. ¿Se acuerdan de esta ecuacioncita? Sí, profe. Bueno, si uno se pone a analizar qué es la velocidad angular, es el número de vueltas en la unidad de tiempo. ¿Cuánto es angularmente una vuelta? En radianes. ¿Cuánto es? 2pi. Entonces, 2pi por el número de vueltas por el radio va a ser la velocidad tangencial. ¿Está claro? Entonces, el número de vueltas y el radio de la pieza, este es el radio de la pieza, están vinculados a través de esta ecuación. La velocidad tangencial es la velocidad que va, con la cual la herramienta está cortando. O sea que si yo hago la vista desde acá arriba, voy a tocar otra hoja, acá voy a poner, este es el eje, ahora he cambiado el plano de proyección, supongamos que esta es la herramienta que en la otra vista, fíjense, está sacando esa profundidad, ahí va a estar generando esto, ¿sí? La punta está metida dentro del material una determinada profundidad de corte. Esta se llama profundidad de corte y se designa con la sigla AP. Profundidad de corte se denomina eso. Todo eso lo tienen en la punta. La profundidad de corte es la que va a ir generando el diámetro que va mecanizando la pieza. ¿Está bien? Y la periferia tiene esta velocidad tangencial que yo estaba diciendo, que está dado por esta ecuación. Entonces, esa velocidad tangencial es la velocidad de corte que necesita el material para que el inserto, que es esto que voy a sombrear ahí, pueda arrancar la viruta, que la va a ir arrancando, como está metido una determinada cantidad, va a ir arrancando así la viruta, ¿no es cierto? Eso es lo que van a ver ustedes que va haciendo el torneado. Va arrancando viruta. Por lo tanto, esa velocidad tangencial se denomina velocidad de corte. Y el radio por 2, ¿qué es lo que es? Eso, el diámetro. Como acá quien está girando es la pieza, esto es el diámetro de la pieza. Este es el radio de la pieza. 2 radios es el diámetro. Entonces, esta ecuación pi por d por n dividido 1000 es una ecuación que me da la velocidad de corte. Fíjense qué boludísimo que es esto. La velocidad de corte en el torneado, que es la velocidad tangencial que tiene un punto de la pieza, está dado por la constante pi, el diámetro de la pieza, el número de vueltas
al cual está girando la pieza, y dividido 1000 para que la velocidad de corte esté en metros por minuto, en esa unidad. El número de vuelta en revoluciones por minuto. Y el diámetro esté expresado en milímetros. Bien, por eso está esta constante 1000, para que si el diámetro lo expreso en milímetros, la velocidad de corte me dé en metros por minuto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Profe. Entonces, Profe. yo voy a esto. La velocidad de corte, la velocidad de corte. ¿De qué va a depender esa velocidad de corte? En el torneado. A ver, observen el gráfico esquemático y vayan pensando de qué va a depender. ¿De qué cosas diámetro? físicas? El diámetro de la pieza. Del diámetro. El diámetro de la pieza. Del diámetro de la pieza va a depender. ¿Qué otra cosa? Fundamental. El número de vueltas. Del número de vueltas. Otra más fundamental. La dureza del material. Y si yo no me concentro en la dureza y digo el material de la pieza, ¿no sería más adecuado eso? Después veamos la dureza como un punto extraordinario. ¿Ven? El material de la pieza. El material de la pieza es fundamental. El material de la pieza es lo mismo que sea. La pieza es esto que están viendo acá, esto es la pieza, ¿no es cierto? ¿Es lo mismo que esa pieza sea de madera o de acero? No. No, profe. Para sacarle viruta, no. ¿Que está relacionado con la dureza normalmente? Sí. Pero lo fundamental es el material de la pieza, no la dureza tanto en sí misma. Porque ustedes pueden tener aceros que sean tan duros como algunas maderas. ¿Ven? ¿Me entienden? Pero la facilidad con la que se arranca la viruta de la madera es distinta de la que es el acero. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa más? ¿Qué piensan? ¿Qué otra cosa está interviniendo en el arranque de la viruta? El inserto. El inserto. ¿Y qué cosa del inserto? El material. El filo el material del, del cual está hecho. Perfecto. Entonces, para que este inserto trabaje adecuadamente y pueda sacar la viruta, tiene que estar trabajando a una velocidad de corte que va a estar en función del material del inserto y el material de la pieza, básicamente. ¿No es cierto? El material de la pieza, ¿lo van a conocer ustedes? ¿Qué opinan? Que sí, es necesario. Sí, obvio. Siempre. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el plano de la pieza. Quiere decir que de la pieza, a ver, revisemos. ¿Ustedes van a conocer la forma de la pieza? Sí, sí, sí. Sí, porque tienen el plano. ¿Van a conocer el diámetro de la pieza? También. Por supuesto, tienen el plano. Quiere decir que tienen las dimensiones, el diámetro, eso es conocido. El material de la pieza es conocido. A ver, veamos qué otra cosa interviene en esta velocidad tangencial. ¿Qué otra cosa dijeron que podía intervenir? ¿El material de quién? Del inserto. El material del inserto. ¿Lo conocen ustedes? ¿Y sí? Sí. Ajá.
ustedes van a ir y lo van a comprar a ese inserto, lo van a seleccionar de un catálogo. ¿Ustedes creen que el fabricante les va a decir de qué material está hecho? Sí. Ah, claro. Igual, profe, con el código no podríamos saber de qué material fue fabricado. El fabricante, ¿ustedes piensan que le va a dar la propiedad intelectual para decir, hagan de este material y ya van a funcionar? Ah, no. Tenés No. que, depende del Eso es material que vas propio a de trabajar. cada fabricante. Por lo tanto, el material del inserto no lo conocen ustedes. Entonces, fíjense que el fabricante del inserto va a tener que decir, miren señores, si ustedes quieren usar mi inserto de determinado material para tornear acero, tienen que usarlo a una velocidad de corte tanto. ¿Ven? Entonces, ahí se empiezan a dar cuenta de cómo se maneja esto, ¿ven? Ustedes van a tener el material de la pieza, claro que lo tienen el plano de la pieza. El material del inserto no lo voy a tener, pero el fabricante al cual yo le voy a comprar este inserto, me va a decir, mira, si vos ponés el inserto que tiene tal nombre y apellido, lo tenés que utilizar a una velocidad de corte de tanto para que funcione correctamente. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que la velocidad de corte, ¿qué va a ser? Un dato también. Y de esta ecuación, ¿qué es lo único que no están conociendo? Entonces, ¿el número de vueltas? El número de vueltas. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que calcular para que la herramienta trabaje en forma adecuada es el número de vueltas, porque la velocidad de corte la va a informar el fabricante, el diámetro de la pieza lo van a sacar del plano, la constante pi ya saben cuánto vale y el número 1000 es una constante. Por lo tanto, lo que se tienen que preocupar en aprender es cómo consigo esta velocidad de corte que me tiene que suministrar el fabricante de la herramienta. ¿Quedó claro esto? ¿Ven cómo va a ser el procedimiento entonces para seleccionar la herramienta adecuada para mecanizar un determinado material de la pieza? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ven? Yo lo que quiero mostrar es que esto es extremadamente boludo, es una boludez. Hacen todo un cuco de esto, pero es extremadamente simple. Lo que hay que mirar es la ecuación esta y razonar un poquito. El material de la pieza lo conozco, lo saco del plano. Las dimensiones de la pieza para saber el diámetro lo saco del plano. ¿El material del inserto lo conozco? No. Entonces, para que este inserto saque viruta, el fabricante me tiene que decir a qué velocidad tangencial, qué velocidad de corte debe tener la pieza para que funcione adecuadamente. Por lo tanto, la incógnita es el número de vueltas. ¿A qué número de vueltas tengo que poner a trabajar la pieza para que funcione esto adecuadamente? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cómo tan sencillo como esto que acabo de mostrar, ya saben ustedes claramente qué es lo que hay que buscar en el catálogo y qué me va a ofrecer el fabricante como dato, la velocidad de corte. ¿Qué otra cosa me están faltando? Vamos a la hoja siguiente que había hecho el otro croquis. Acá, en este, para que la herramienta le imprima esta forma a la pieza, tengo que hacerla avanzar en este sentido a una determinada velocidad de avance. ¿Se entiende esto? Tiene que avanzar con una determinada velocidad de avance. Quiere decir que si yo saco una fotografía cuando esté trabajando
acá, da una vuelta completa y saco una fotografía, voy a cambiar el color, y saco una fotografía cuando dio una vuelta, el inserto está acá. Quiere decir que eso es lo que avanzó en cuánto. En una vuelta. Entonces, En una este vuelta. avance, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo creen que se va a llamar ese avance? Esto es lo que avanzó la herramienta en cuánto dijimos. Una En vuelta. una vuelta. En una vuelta. Entonces, este avance, ¿cómo creen que se va a llamar? Sería algo así como Avance por el periodo. vuelta. Avance por vuelta. Exactamente. Eso se llama avance por vuelta. Es cuánto avanzó la herramienta en una vuelta para poder sacar el material. Eso. ¿En función de qué estará? Del tiempo. Este avance por vuelta va a ser función de qué. A ver, alguien dijo ahí el tiempo. ¿Creen que va a estar directamente en función del tiempo el avance por vuelta? Por la velocidad, ¿no estará? En función de la velocidad que gire. Velocidad de corte. En función del número de vueltas estará esto, que es a la velocidad con la cual se está trasladando la herramienta. Pero el avance, cuánto avanza en una vuelta para que saque la viruta, básicamente va a depender de quién entonces, piensen. De la longitud. ¿De qué longitud? No, yo voy a recorrer una determinada longitud en un determinado tiempo porque avanza ese valor en una vuelta. Pero para que esta herramienta pueda avanzar ese valor en una vuelta, tiene que arrancar viruta. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces, básicamente, en una vuelta, para avanzar, está arrancando la viruta. Para que pueda arrancar viruta, el inserto y salir a la viruta del material este que está acá, que es el de la pieza, entonces, básicamente, este avance por vuelta, ¿de quién depende? ¿De quiénes? ¿Del material y del inserto, profe? Sí sé, perfecto, del material de la pieza y del material del inserto. ¿Bien? De esos dos fundamentalmente depende. Por lo tanto, este valor que está acá, ¿quién creen que lo va a suministrar? ¿El material de la pieza, ustedes lo conocen? No. Sí. Sí. El del inserto. Ah, sí, el de la ¿Dónde pieza. lo van a encontrar? Ese es el tema. ¿Dónde van a encontrar, dónde van a tener ustedes visible el material de la pieza? ¿Quién les va a estar informando eso? El plano. El plano de la pieza. Por lo tanto, eso es muy bien conocido. Bien. Y el material del inserto, ¿lo conocen ustedes? No. No. Entonces, ¿quién va a suministrar el valor del avance por vuelta? ¿Quién va a dar ese valor? ¿El que nos da el inserto? El que nos vende el inserto, el fabricante del inserto. Quiere decir que el fabricante del inserto va a decir, señores, para mecanizar acero tal, con tal inserto, tienen que avanzar tanto en una vuelta para que saque viruta en forma correcta. O sea, Ahora que sí nos voy da a... la velocidad del inserto y también la revolución de la pieza.
No, nos da la velocidad de corte, no la velocidad del inserto. Ahora bien, yo voy a mirar esto, que es la velocidad a la cual está avanzando este porte-inserto. La velocidad de avance de este porte-inserto va a ser igual al avance por vuelta por el número de vueltas al que está girando y más genéricas por el número de dientes. En el torneado, ¿cuántos filos están en contacto con la pieza? Uno solo. Uno solo. Entonces, este valor es 1. Entonces, la ecuación genérica de la velocidad de avance, me centro en eso. La velocidad de avance en el torneado es igual al avance por vuelta por el número de vueltas. Eso me va a dar, imagínense, el avance por vuelta es milímetros por revolución, por segundo, porque es un avance por vuelta. Avanza tantos milímetros por revolución en tantos segundos. Por el número de vueltas, que es 1 sobre segundo, entonces le va a dar la velocidad de corte, va a estar expresada en milímetros. Lo que se usa normalmente es milímetros por minuto, porque este va a estar en revoluciones por minuto y el avance va a ser milímetros por revolución. Y esto me está dando entonces en milímetros por minuto. ¿Queda claro entonces? Esto lo mostré así genérico por el número de dientes, porque yo podría tener por el otro lado otra herramienta que vayan torneando en forma simultánea. Entonces ya tengo 2 filos en contacto. Los dos van arrancando viruta. Entonces, fíjense que tengo que tener en cuenta el número de dientes que está en contacto. Pero en el torneado lo general es que hay un solo filo en contacto. Son muy raras las máquinas que tienen 2 filos simultáneamente sacando viruta. Es lo raro, digamos. ¿Se entendió el concepto de velocidad de corte y velocidad de avance en el torneado? Ven que es excesivamente simple. Todo esto está escrito en ese apunte que yo he tratado de mostrar con otras palabras, pero que ustedes lo van a poder leer si van siguiendo ese apunte con otra terminología y otra cosa. Pero conceptualmente tiene que haber entendido lo que he estado desarrollando en este rato largo. ¿Quedó claro, señores? ¿Alguna pregunta respecto de esto? No, profe. No, profe. Bien. Voy a dejar de lado entonces el pizarrón. Voy a volver al apunte. Vamos a volver al apunte. Acá tenía esto, que era lo que estuvimos mostrando. Esto es la velocidad transversal. Esto será una velocidad longitudinal, pero siempre es una velocidad de avance para que pueda producirse el arranque de viruta. Y acá están viendo ustedes la ecuación de la velocidad de corte, donde dice los términos que se involucran, pi por d por n sobre 1000, para que dé en metros por minutos, y donde cada uno de ellos está en la unidad que corresponde. Bien, posteriormente acá da una serie de ejemplos, como cuando cambia el diámetro, cambia la velocidad de corte, y posteriormente
acá el apunte está diciendo que esta es la profundidad de pasada, esta es la profundidad de pasada en el torneado de frente y esta es la profundidad de pasada en el torneado longitudinal. Y por lo tanto va a dar después cuánto vale la velocidad de avance. La velocidad de avance. Que por acá más adelante, por acá más adelante la van a encontrar a la velocidad de avance. Acá ya llegó a la ecuación de la potencia. Ni siquiera la ha mostrado, sino que ha dicho que acá la velocidad de avance. La velocidad de avance directamente ni introduce la ecuación, dice que la da en milímetros por revolución. Esto es el avance. La velocidad de avance la va a dar en milímetros por minuto. Bien. El paso siguiente de esto del torneado es empezar a ver que los insertos pueden estar colocados, fíjense ahí, el filo de corte. Voy a ampliar este dibujo para hacer una observación. Acá el filo de corte es el que estoy mostrando con el cursor. ¿Se ve? Y acá el filo de corte es otro, diferente del que estaba mostrando recién. ¿Sí? Quiere decir que los insertos en el torneado pueden estar colocados de distintas formas. Y por lo tanto, para poder analizar esto, vamos a empezar a ver todos los ángulos que aparecen en las herramientas de torneado. ¿Ven? Y acá se empieza a complicar más la cosa porque empieza a mostrar que pueden haber varios ángulos dentro de la herramienta de torneado. Bien, por lo pronto vamos a parar acá como para darles tiempo a ustedes a que lean todo esto hasta llegar a los ángulos estos de inclinación y desprendimiento, que es lo próximo que vamos a ver en este curso, en el desarrollo del curso, que es ya todo lo que es ángulos que están en las herramientas de corte. Y acá está mostrando solamente 2 ángulos, pero vamos a ver que hay 5 que son muy importantes dentro de la herramienta de torno y definen cómo estos ángulos intervienen en el procedimiento del arranque de la viruta. Bien. ¿Quieren hacer algún comentario respecto de lo que hemos visto? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, los invito a que bajen los apuntes, vayan leyendo esto, vayan leyéndolo, entendiéndolo, cuál es la velocidad de corte, todo lo que yo he estado explicando. Y vamos a continuar en la próxima clase con los ángulos que aparecen en las herramientas de torneado. Vayan mirando ustedes los anexos de las distintas máquinas, involucrándose en cómo son estas máquinas de tornear. Como tenemos muy poquitas horas sobre esta materia que es una materia básicamente tecnológica, que para que las máquinas de control numérico funcionen hay que tener en cuenta todas estas propiedades tecnológicas, es decir, yo le tengo que saber decir a la máquina a qué velocidad de corte va a trabajar, con qué profundidad de corte va a trabajar, con qué velocidad de avance va a trabajar. Todo eso se tiene que informar en el programa. Todo ese procedimiento para obtener todos esos valores es lo que vamos a ver en este curso para que se pueda escribir un programa que entienda una máquina de control numérico y pueda ejecutar todos estos movimientos.
como es tan corto este curso, no va a dar tiempo para ver los programas que generan estos programas de control numérico, que esa sería la parte de mecanizado asistido por computadora, cuya sigla es CAM, Computer Aided Machining. Bien. Entonces, en este curso vamos a ver las bases para poder entender toda esta tecnología que hay alrededor del CAD, CAM, CAE. Bien, espero que les haya servido de motivación, de aprendizaje y que puedan incursionar en el apunte y en los anexos de eso para ir ustedes aprendiendo sobre el proceso de torneado y sobre las máquinas que se emplean, que son todos los tornos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Por último, ya, si no, nos despedimos. ¿Alguna pregunta queda? No, profe, por mi parte. No, profe, muchas gracias. por ahora. Bueno, bien. La próxima clase, entonces, teóricamente tendrían con el ingeniero Cubiza, si hubiese algún inconveniente, la doy yo, no hay problema. O si yo tengo algún inconveniente en alguna de mis clases, la va a dar el ingeniero Cubiza. Siempre tratamos de ir cubriéndonos en el caso de que no se pueda cumplir con ir alternando una clase con una clase. Bien, les recuerdo nuevamente que el link para conectarse a las reuniones estas de Zoom va a estar publicado en Autogestión. Y en Autogestión tienen el link de Dropbox para poder bajar los apuntes. ¿Alguna pregunta más? Si no, nos vemos en la próxima clase. Un gusto. Nos veríamos Chao, entonces. profe, suerte. Nos vemos, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.